Resumen de noticias del sistema informativo de la Arquidiócesis de México producido en voz sintética para fácil difusión. 1. El padre Machorro sale de terapia intensiva. El sacerdote, herido de gravedad el pasado 15 de mayo en la Catedral Metropolitana, ahora permanecerá en cuidados intermedios. Este martes 20 de junio, autoridades médicas han dado a conocer información relevante sobre el estado de salud del P. José Miguel Machorro, herido de gravedad el pasado 15 de mayo por un hombre identificado como Juan René Silva Martínez, originario de Matehuala, San Luis Potosí, quien, al término de la misa, se dirigió al altar perdón de la Catedral Metropolitana de México portando un arma punzocortante con la que cometió su fechoría a la vista de los feligreses. En este sentido, personal autorizado del Hospital Ángeles Mosel informó que el sacerdote por fin pudo salir de la unidad de cuidados intensivos y fue trasladado al área de cuidados intermedios, lo cual no significa que su problema de salud esté plenamente resuelto, por el contrario, queda un muy largo camino que recorrer en el campo de la rehabilitación neurológica y pulmonar, con resultados a largo plazo poco alentadores, pues es muy probable que quede con una incapacidad motriz y respiratoria importante de manera permanente. 2. Religiosos mexicanos en Tierra Santa, ¿qué hacen ahí? La custodia de Tierra Santa es internacional. Siempre hay frailes de todas las nacionalidades, mexicanos, por supuesto, y por ello se hablan varios idiomas que son necesarios para la atención de los peregrinos. Varios religiosos mexicanos han prestado sus servicios en templos y capillas de los países enclavados en el Oriente Medio, como es el caso de Fray Luis Valladares, quien entre otras cosas, le tocó vivir de cerca la guerra del Golfo Pérsico. Estuve en Israel de 1988 hasta 1992, presté mis servicios en el campo de pastores, en Ben-Sahur, cerca de la ciudad de Belén, que era un lugar problemático por los levantamientos, y por ello había una alta presencia de soldados en la zona. Los lugares santos siempre se han mantenido abiertos al culto a pesar de la guerra y de todos los conflictos. Allí estuve yo. Allí aprendí el italiano con unas religiosas, pero sobre todo atendía a los peregrinos de habla hispana, dijo el religioso. Entrevistado por Desde la Fe en el contexto de los 800 años de la presencia de los franciscanos en Tierra Santa, Fray Luis Valladares comentó que allá nos visitaban al mes hasta 3 o 4 grupos de turistas y peregrinos, muchos de ellos mexicanos, aunque a veces había más, a pesar de que eran años de agudos conflictos. Para mí, estar en aquellos lugares fue algo increíble, en la tierra de nuestro Señor Jesús. También tenía muy presente que nuestro padre fundador, San Francisco de Asís, estuvo en Tierra Santa. Él fue quien, con su fe y firmeza, consiguió del sultán que la orden franciscana pudiera peregrinar a los santos lugares y permanecer en ellos. Años después, el Papa los designó como sus representantes. La custodia de Tierra Santa es internacional. Siempre hay frailes de todas las nacionalidades, mexicanos, por supuesto, y por ello se hablan varios idiomas que son necesarios para la atención de los peregrinos. Yo me incorporé a esta custodia porque hice la petición, y finalmente se me concedió. También ha habido frailes de Jalisco, de Michoacán y de otros estados de la República, otros más han estudiado en el convento del Salvador, en la custodia de Tierra Santa, en Jerusalén, dijo. El religioso también comentó que la imagen de la Virgen de Guadalupe está presente en Tierra Santa, en templos como el de la Dormición de María en el Monte Sión, en Jerusalén, en la Basílica de Nazaret, y en el Templo del Huerto de los Olivos, donde nos reunimos todos los mexicanos la noche del 11 de diciembre de cada año a cantarle las mañanitas a la Virgen. 3. Aumento al salario mínimo. La lucha no es para que haya más ricos, sino menos pobres, por vidanuevadigital.com. No conviene en estos momentos una visión de víctimas y victimarios, sino de corresponsabilidades, pues el trabajador es una parte indispensable del proceso productivo, secretario ejecutivo de la Pastoral Social de la CM.
En los últimos meses, en México se ha dado un consenso entre la iniciativa privada y el gobierno federal para incrementar el salario mínimo de 80,04 a 92,7 pesos, lo cual, si bien sigue siendo un ingreso marginal, tomando en cuenta los índices de inflación, la devaluación de la moneda y la falta de poder adquisitivo, para muchos resulta una medida que inyecta optimismo en un país con más de 50 millones de personas en pobreza extrema. Para el padre Rogelio Narváez Martínez, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, CEPS, si bien aún no hay fecha para aplicar dicho aumento, resulta esperanzador luego de que en las últimas décadas la Comisión de Salarios Mínimos solo venía incrementando al año en promedio 2 pesos, a excepción del año pasado, cuando se logró un aumento por encima de este histórico. En entrevista para Vida Nueva Digital México, y tras asegurar que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha perdido considerablemente en las últimas 3 décadas, el padre Narváez Martínez ejemplificó que en los años 80 del siglo pasado, con un salario mínimo se podían comprar hasta 51 kilogramos de tortilla, lo que contrasta dramáticamente con los 7,2 kilogramos que se pueden adquirir en la actualidad. Consideró que los 92 pesos serían apenas la línea inferior para recuperar el poder de compra de la canasta básica en una familia, pues hay quienes sugieren incluso que este salario debería ser de al menos 180 pesos. El sacerdote dijo que la sociedad civil está muy atenta a esta iniciativa, por lo que hay muchas organizaciones, como Acción Ciudadana frente a la Pobreza, que aglutina a muchas otras instancias, entre ellas la Pastoral del Trabajo de CEPS, que buscan impulsar la reflexión y el análisis en torno a las consecuencias y pertinencias de este posible incremento. Compromiso y efectividad. Sobre el temor que han manifestado algunas empresas en relación con el incremento al salario mínimo, que, dicen, desestabilizaría sus finanzas, el secretario ejecutivo de la CEPS consideró que este temor no debería existir, en principio, por un sentido elemental de la distribución de la riqueza, pero también porque un trabajador con mejor sueldo tiene mayor identidad y compromiso con su empresa. Aclaró que no es una situación de pesos y centavos, sino de reconocer que el trabajo es valioso y justo, y porque lo hace una persona que tiene la necesidad de sostener a su familia y de saberse en camino de su desarrollo. A mayor compromiso hay una mejor efectividad con enfoque de mejor productividad, agregó. También explicó que, de acuerdo al modelo económico, una familia con mejores ingresos tiene la posibilidad de hacer que el mercado se ponga en movimiento al tener la capacidad de compra. No promovemos un sistema de endeudamiento ni de consumo irresponsable, pero hay que aceptar que muchas familias, con este salario mínimo, no tienen ni para adquirir lo básico, enfatizó. Algunas empresas aseguran que no tendrían la capacidad para realizar este incremento salarial, y por lo tanto, podría haber despidos. Esto es un riesgo. Existen riesgos cuando el incremento no viene acompañado de un programa de mejora en la productividad y de una adecuación en el sistema fiscal de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, pues el pago de impuestos sigue siendo complejo y oneroso para muchas de ellas. Las empresas que están ofreciendo trabajos de calidad y que desean mejorar las condiciones salariales de sus empleados, deben recibir un trato diferenciado desde el punto de vista fiscal, que les permita transformar sus condiciones de trabajo. Asimismo, la empresa debe establecer compromisos con sus empleados para que se disminuyan las mermas productivas y de capital. Por otro lado, la productividad está en función de muchas variables, pero alguna de ellas corresponde a la administración de la empresa, y en este sentido, se deben hacer las modificaciones para que se llegue a los mercados adecuados. Responsabilidad compartida. Narváez Martínez consideró que lo que menos conviene en estos momentos es una visión de víctimas y victimarios, sino de corresponsabilidades entre trabajadores y empresarios, pues el trabajador es una parte indispensable del proceso productivo, no es una máquina ni un gasto más. Llamó a los trabajadores a comprometerse con su labor y corresponder en la generación de estrategias, en la procuración de soluciones a los problemas que se presentan y asumir su rol de forma profesional con el valor que solo una persona puede darle a su trabajo.
Añadió, un trabajador que se siente parte de las decisiones y de la implementación de soluciones, es una persona que se sabe escuchada y valorada. Con estos elementos, correspondidos con un mejor salario, es mucho más probable que exista una empresa con potencialidad de desarrollo. Distribución de la riqueza. El sacerdote reconoció que este incremento salarial ayudaría en algo a la recuperación del poder adquisitivo, pero sobre todo advirtió de los riesgos de que esta iniciativa se quede solo en buenas intenciones, pues a menor salario, dijo, menor es el movimiento del mercado, y esto lleva a poner en peligro muchos empleos y a aumentar el número de desempleados, subempleados y autoempleados. Todos ellos sin un cuadro de previsión social. Se refirió a la importancia de que en el debate por el incremento salarial se trate el tema de la distribución de la riqueza, pues no es solo mejorar los salarios, sino las oportunidades de crear nuevos empleos y nuevos emprendimientos horizontales, es decir, desde la organización de comunidades, donde los beneficios sean distribuidos equitativamente y sin afán de la riqueza de unos pocos. La lucha no es para que haya más ricos, sino menos pobres, que haya vida digna para todos, con igualdad de oportunidades, aseveró. Dice la Secretaría del Trabajo Federal que no por un decreto presidencial de aumento al salario mínimo se alcanzaría una línea de bienestar, en que otro sentido se tendría que trabajar. Esto es cierto. Se debe trabajar en modificar el sistema económico, que es desigual y genera muerte. Se debe promover una educación para la cooperación, y no para la competencia. Debemos globalizar la cultura, la educación. Por otra parte, el mayor crecimiento económico no debe ser a costa del deterioro de los bienes naturales y del exceso del consumo. Para el desarrollo económico debemos reaprender la idea de economía como el cuidado o administración de la casa, y no como la acumulación de riquezas. Inflación, preocupación desmedida. El padre Narváez Martínez explicó que el incremento del salario mínimo siempre ha venido acompañado con el mito de aumentar la inflación. Sin embargo, dijo, la inflación tiene muchos otros orígenes, puede ser el aumento en el valor de los productos y servicios. En nuestro contexto, el aumento de la gasolina y el incremento de dólar generó especulación y aumento directo de productos y servicios. La dependencia enorme que tenemos para comprar productos desde el extranjero nos hace muy vulnerables a los precios internacionales, y como consecuencia, tenemos una economía sin autonomía. Finalmente, consideró que este posible aumento en el salario podría ser un detonante para una mayor estabilidad en el cuadro productivo, a fin de evitar la nefasta rotación laboral, así como un estímulo socio-laboral, en caso de homologarse en todo el país, para generar una menor movilidad humana, tanto hacia los grandes núcleos urbanos de México, como en la emigración hacia el extranjero. 4. El Señor me llamó por la tarde, testimonio del seminarista Ricardo Magaña. Dios llama a unos por la mañana, a otros por la tarde, y a otros por la noche. A ti te ha llamado en este momento, y está en ti responder. La vocación sacerdotal es iniciativa del Señor. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Juan 15:16. Soy Ricardo Magaña Medina, de Puruándiro, Michoacán, tengo 31 años, estudié Derecho y trabajé en el Registro Civil de Morelia. Actualmente estudio en el Seminario Conciliar de México. Estoy feliz por el llamado de Jesús a ser pescador de hombres. Dona la vocación sacerdotal para ir y dar fruto. Te compartiré mi llamado. Cristo salió a mi encuentro cuando me confesé. El sacerdote me preguntó ¿qué haces? Y yo respondí, estoy estudiando Derecho. Me expresó, si al terminar no eres feliz, te recibimos en el seminario. No le di importancia, pero ahora comprendo que Dios, en ese momento, sembró la semilla en mi corazón. Trabajando en el Registro Civil, año 2011, Cristo salió por segunda vez a mi encuentro. Al orar ante el Santísimo le pedí que me concediera regresar a la Ciudad de México, que encontrara un trabajo y conociera a la mujer de mi vida, pero esos no eran los planes de Dios, pues Cristo me dijo, ven y sígueme que te haré pescador de hombres. Sin embargo, el Señor me concedió la gracia de regresar a la Ciudad de México. Ahora solo faltaba encontrar un trabajo y conocer a la mujer ideal, pero no fue así.
Asistiendo a misa en la parroquia de Cristo Rey, Tacubaya, conocí al padre Pedro Lascurain, quien fue el instrumento por el cual Cristo me mostró el amor al sacerdocio. En el padre Pedro percibí pequeñas luces sobre lo que el Señor me estaba pidiendo, ser su discípulo y formarme de acuerdo con sus enseñanzas para después servir con amor y santidad en su iglesia como sacerdote. Pero pensé, tengo 27 años, soy muy grande para ingresar al seminario y cumplir con la voluntad de Dios. Además, no tengo las cualidades ni la capacidad intelectual para ser sacerdote. El 24 de octubre del 2013, al concluir la misa y después de haber orado ante el Santísimo, tomé valor para platicar con el padre Pedro. Después de decirle lo que estaba sintiendo, sus palabras fueron: Dios llama a unos por la mañana, a otros por la tarde, y a otros por la noche. A ti te ha llamado en este momento, y está en ti responder. Mi corazón comenzó a latir más rápido, entendí que Cristo me llamaba para ser sacerdote para siempre. Alguien intercedió por mí, creo que fue la Santísima Virgen de Guadalupe, de quien soy devoto. Actualmente estoy en el seminario porque Cristo me llamó, y yo quiero ser pescador de hombres, obrero de su viña, sembrador de su heredad e instrumento de su gloria. Solo me resta decirte, me encomiendo a tus oraciones para que Dios Padre me conceda la gracia de poder vivir en santidad, ser fiel al llamado de Jesús, que el Espíritu Santo me configure con Cristo, y como la Santísima Virgen, expresar: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. 5. Buscan detener agenda LGBTI homosexual en la OEA. Un documento, elaborado por 2.700 congresistas de diversos países de la OEA, señala que el afán de esta instancia internacional por imponer una agenda LGTBI viola la soberanía de los estados. Frente al intento de imposición de una agenda LGBTI en la 47 Asamblea de la OEA, por parte de un grupo de trabajo pro-LGTBI integrado en el marco de la asamblea anterior, el vocero del Consejo Coordinador de Movimientos para la Vida y la Familia, Leonardo Arizmendi, entregó hoy al secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, un documento denominado Declaración Americana sobre la Independencia y Autodeterminación de los Pueblos en Asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad, en el que congresistas de varios países manifiestan su rechazo a la adopción de medidas con un enfoque de género, en virtud de que con esto, se pretenden establecer leyes que equiparen el matrimonio con otras formas de convivencia, y limiten o abroguen derechos legítimos como el de la libertad religiosa, ideológica y de conciencia. Hace una semana, el grupo pro-LGTBI, conformado por Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, presentó una propuesta de resolución sobre promoción de los derechos humanos, un texto plagado de expresiones no reconocidas como unívocas por el derecho internacional. En reacción a este documento, 700 congresistas de varios estados parte de la OEA han mostrado su inconformidad o discrepancia con su contenido, que pretende implantar, además de una agenda LGBTI, una agenda abortista. Al respecto, José Luis Aguilar, responsable de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de México, señaló que, de imponerse la propuesta de resolución que favorece la agenda LGTBI, se afectarían derechos legítimos amparados por tratados internacionales de derechos humanos. Se pondría en peligro la libertad religiosa, ideológica y de conciencia, de personas que, por motivos religiosos o científicos, no comparten el discurso de la ideología de género, sobre todo en cuanto al tema del aborto y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Además, se le prohibiría, por ejemplo, el ejercicio profesional a quien ofrezca servicios a personas con atracción al mismo sexo que deseen modificar su preferencia sexual. Es decir, se atenta contra el derecho a la vida, la familia y las libertades de expresión, de asociación y religiosa. Por tal motivo, José Luis Aguilar llama a toda la ciudadanía, principalmente a miembros de la Iglesia Católica y religiones comprometidas con la vida y la familia, a organizarse para defender los verdaderos derechos humanos, frente a la imposición de visiones ajenas al verdadero espíritu y letra de los mismos, y exigir al Estado mexicano dar marcha atrás a esta resolución.
En el cuerpo del texto, la Declaración Americana sobre la Independencia y Autodeterminación de los Pueblos en Asuntos Relacionados a la Vida, la Familia y la Libertad, entregada a Luis Videgaray en el Centro de Convenciones Moon Palace Resort, en Cancún, lamenta los continuos esfuerzos por parte de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, COI, por imponer a los Estados miembros dichas políticas y perspectivas ideológicas que atentan contra el derecho a la vida, la familia y las libertades de expresión, de asociación y religiosa. Además, señala que estos propósitos de la OEA, la CIDH y la COI vulneran directamente derechos establecidos en la Convención Americana, y exceden el mandato que les han conferido los Estados parte, pues infieren en asuntos que no están contemplados por la Convención, y por ende corresponden a la jurisdicción interna de los propios Estados. Asimismo, manifiesta su rechazo a cualquier interpretación que promueva la creación de una supuesta obligación internacional de autorizar o subsidiar el aborto voluntario o de ampliar supuestos de aborto no punible, o de limitar el derecho de objeción de conciencia de aquellos que por razones serias, se niegan a cooperar con el aborto voluntario. 6. Consagran templo a la Virgen María en la advocación, de Satanudos. A esta advocación mariana, muy querida por el Papa Francisco, acuden matrimonios que enfrentan problemas. La primera iglesia dedicada en México a la Virgen María Desatadora de Nudos, fue edificada de manera rústica, cerca de la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, y atiende a más de 2000 fieles de varias nacionalidades. Esta representación de la Virgen María es muy querida por el Papa Francisco, quien hizo llegar una copia a la Ciudad del Vaticano a inicios de su pontificado. La pintura original fue realizada al óleo, hacia el año 1700 por Johann Georg SCH Mittner, y se venera en Alemania, donde el Santo Padre la conoció, fue mandada a hacer como un exvoto por un matrimonio tras haber superado algunas dificultades. Al paso de los años, una copia llegó a una parroquia de Buenos Aires, Argentina, y ahora se le dedica un templo en México cerca de la zona turística. A ella acuden matrimonios que enfrentan problemas. Este santuario es atendido por el P. Luis Pablo Garza, en la colonia Polígono Sur, terreno que fue donado por uno de los fieles. La gente acude a esta advocación mariana y acostumbra colocar listones blancos sobre los que escriben algunas peticiones a la Virgen María, para que interceda ante Dios por sus necesidades. Esta imagen es una representación de la Inmaculada Concepción. 7. ¿Qué hay detrás de los juegos de adivinación? Adolfo Orozco, físico e investigador de la UNAM, asegura que prácticas como la lectura de cartas tienen un mensaje maligno: tú eres tu propio Dios, despierta tus energías y toma el control de tu vida. Es frecuente ver en medios de comunicación impresos secciones dedicadas a los horóscopos, a la cartomancia o a cosas similares, y no es casualidad que estas aparezcan junto a temas de salud, tecnología o cocina, e incluso, insertas en alguna sección de noticias, como si el tema de la superstición fuera equiparable a algún avance de la ciencia, al bienestar de las personas, o a sus actividades cotidianas, además de que da la impresión de que estuviera fundada en datos ciertos, reproducibles y con una perfecta relación causa-efecto. Sobre el verdadero mensaje de estas supersticiones, en apariencia inofensivas, habla para Desde la Fe el presidente del Centro Mexicano de Sindonología e investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Adolfo Orozco Torres. Por principio de cuentas, señala que este tipo de contenidos tienen su origen en tres posibles razones. La primera es una credulidad infantil en la existencia de hadas, duendes y seres míticos, una idea proveniente de los más lejanos y oscuros inicios de la humanidad y de la razón, que sobrevive en un sustrato de la mente cuando ésta no está ilustrada o no ha aprendido a razonar correctamente. La segunda razón es la abundancia de estafadores profesionales que viven de esquilmar a las personas diciéndoles las cosas que quieren oír, o bien las que están predispuestas a aceptar. Así, si a una mujer celosa le dicen, si tu marido, si te engaña, es una adivinación que le acomoda bien, aún sus efectos devastadores, que incluso pueden desembocar en dramas terribles. En cuanto a la tercera fuente de este tipo de supersticiones, señala que es una de mayor peligro que las anteriores, pues proviene directamente del maligno.
Aquí es donde nos encontramos con cosas como el llamado New Age, así como las múltiples y variopintas formas de sanación, o purificación, como el hecho de ir el 21 de marzo a llenarse de energía a las pirámides u otros centros energéticos, o el juego de la Ouija, o el de los lápices cruzados, pasando por todas las formas de adivinación, las curaciones hechas por brujos, las operaciones quirúrgicas hechas mediante la imposición de manos, la predicción a partir de las constelaciones familiares, y otras más que no son más que engaños del padre de la mentira. Como llamó Jesús al demonio, quien tiene en todo esto un propósito específico. Orozco Torres explica que en la creación solo existen dos tipos de manifestaciones, las naturales y las sobrenaturales. Las primeras se refieren a cualquier fenómeno o acontecimiento producto de la interacción de las diferentes fuerzas u objetos naturales, mientras que las sobrenaturales son fenómenos en que se producen efectos que sobrepasan las potencialidades propias de la naturaleza, como la resurrección de Cristo, o como el hecho de que una persona se pueda pasar 10 años alimentándose exclusivamente de la Eucaristía. En este sentido, señala que los fenómenos sobrenaturales a su vez se subdividen en dos, los preternaturales o los esencialmente sobrenaturales. Los primeros tienen su causa en Dios directamente, mientras que los segundos son producidos por seres espirituales que tienen la capacidad, dada por el Señor, de producir efectos en la naturaleza. Refiere que estos seres se llaman ángeles, y entre ellos puede haber ángeles buenos, pero también ángeles malos, los capitaneados por Luzbel, que tienen la capacidad de producir fenómenos extraordinarios, y en los que se basan todas las modalidades del arte adivinatorio, así como el llamado New Age, que está imbuido de un mensaje maligno: tú puedes hacerlo, tú eres tu propio Dios, tú tienes potencialidades escondidas o dormidas, que puedes despertar y tomar la rienda de tu destino. Asegura que esta enseñanza va encaminada a hacer a un lado a Dios y a poner en su lugar al hombre. Así, si la lectura de las cartas revela a la persona algo que finalmente le pasó, es porque el maligno hizo que pasara a fin de engañar al incauto. Muchas personas de buena voluntad, finaliza el doctor Adolfo Orozco, que se acercan a estas prácticas condenadas por la Iglesia, ya que van en contra del primer mandamiento, pensarán que estoy exagerando, pero solo estoy repitiendo con mis palabras las enseñanzas de la Iglesia, y aplicando la razón y la ciencia. Mucho cuidado. Solo hay un pastor y un camino, el que nos señala y nos da la vida verdadera, Cristo. 8. Asesinato de sacerdotes, es odio a la fe. Por el padre Sergio Román. Hay un verdadero odio a la religión, un odio tan grande que se vuelve locura cuando se destapa la olla y se deja escapar la presión. Lugares sagrados. Quizás a ustedes les ha pasado lo que me pasa a mí cuando visito alguna de las muchísimas ruinas de templos prehispánicos que se hallan casi en cualquier punto de nuestro país, por ejemplo, Teotihuacán. Visitar ese lugar me inspira sentimientos de misticismo, es decir, me acerca a Dios, sobre todo al pensar que nuestros antepasados dedicaron estos imponentes edificios a sus divinidades. El paso de los siglos no les ha quitado su sacralidad, son como un templo que, a pesar de estar en ruinas y abandonado, no deja de ser templo. Alguna vez he llevado a algún grupo de jóvenes a Teotihuacán, no solo de paseo o en plan cultural, sino para hacer allí un día de retiro espiritual. Allí nos encontramos con Dios. Hay lugares sagrados que imponen sentimientos de encuentro con Dios, desde luego nuestros templos, desde una catedral hasta la más humilde y pobre capillita de nuestra comunidad. Allí está Dios. Es un lugar sagrado. Personas sagradas. Y lo que pasa con los lugares pasa también con las personas. Yo me he fijado el respeto que inspira una religiosa que, llevando su hábito, se sube al metro o al autobús. La gente sabe que esa mujer es diferente, y su presencia despierta sonrisas y trato educado y deferente. Me da gusto ver cómo muchos sacerdotes, sobre todo entre los más jóvenes, gustan de vestir como sacerdotes, con ese alzacuello que los distingue y los señala como ministros sagrados. Creo que muy pocos de ellos, o ninguno, ha experimentado alguna agresión por vestir como clérigos y, en cambio, ha provocado consultas hechas a la carrera, aprovechando la presencia, hoy inusual, de un sacerdote. Los primeros que debemos convencernos de que los sacerdotes son personas sagradas somos los mismos sacerdotes. El odio a la fe.
Cuentan que, en otros países, sobre todo en Europa, hay gente que agrede a los sacerdotes en la vía pública y que hasta les lanzan piedras por las calles. Son países con un pasado de guerras y revoluciones en las que se identificó a los sacerdotes con los opresores y con los ricos. Hay un verdadero odio a la religión, un odio tan grande que se vuelve locura cuando se destapa la olla y se deja escapar la presión. ¿Cuántos sacerdotes y monjas asesinados en esas revoluciones? También nosotros en México hemos sufrido esas revoluciones y también hemos tenido mártires por odio a la fe. Podríamos decir que todavía entre nosotros hay muchas personas que por ideología, agreden la religión, pero que en el trato con un sacerdote se muestran educados. En un pueblito de Xochimilco estábamos recibiendo a un nuevo grupo de mayordomos o fiscales que se encargarían ese año de las fiestas patronales y del cuidado del templo. Se me acercó una jovencita de la estudiantina, me señaló a un profesor que daría ese año su servicio a la iglesia, y me platicó que ese maestro les enseñaba en clase que Dios no existía. Era ateo y, sin embargo, serviría durante todo un año a Dios. Así somos los mexicanos. Por cierto, fue un buen fiscal. Por odio a la fe. Dicen que en este México nuestro hay dos profesiones que son las más peligrosas del mundo, ser periodista y ser sacerdote. Somos el país en donde más sacerdotes se asesinan. Por odio a la fe. No lo creo, los enemigos de la fe, hoy por hoy, no asesinan. Pero hay otros que odian a los sacerdotes porque hablan de la verdad, y esa verdad les parece incómoda y hasta peligrosa para sus intereses. Los sacerdotes son incómodos para los criminales en la medida en que concientizan y organizan a la comunidad, entonces es necesario escarmentarlos o desaparecerlos. A veces los sacerdotes son asesinados no por enemigos de la iglesia, sino por maleantes que quieren robarlos porque los creen ricos. Vivimos en un mundo de violencia y esa realidad nos ha alcanzado. Sucede lo mismo cuando roban nuestros templos, no hay odio contra Dios, y a lo mejor ni les importa Dios, lo único que les interesa es la ganancia. Volver a lo sagrado. Si los sacerdotes queremos volver a contar con el cariño y el respeto de nuestro pueblo, no nos queda más que un solo camino, volver a ser sacerdotes. Ser los sacerdotes que el pueblo espera y que la iglesia desea que seamos. Oler a ovejas sin dejar de ser pastores. Si somos pobres, parecer pobres, porque si somos ostentosos defraudamos a nuestros feligreses y alentamos la violencia de los malhechores. Todavía contamos con el respeto de muchos y con el aprecio de los que nos tratan más, aspiremos a ser personas verdaderamente sagradas, servidores de Dios en nuestros hermanos. 9. El cardenal Rivera felicita a los padres en su día, mensaje del domingo, 18 de junio de 2017. Al conmemorarse el Día del Padre, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, felicitó a todos los padres desde la Catedral de México. Al conmemorarse el Día del Padre, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, felicitó a todos los padres desde la Catedral de México, a quienes dio un mensaje. Transmitir la vida humana es participar del poder creador de Dios. Engendrar a un hijo o a una hija es un acto sublime, misterioso y trascendente, por el cual se trae a este mundo a una persona nueva, singular, única e irrepetible, la cual debe ser acompañada en su crecimiento con amor y responsabilidad. Agradezcamos a Dios la vida que nos ha dado a través de nuestros padres, y agradezcamos también a nuestros papás el amor y el cariño que nos han dado, agradezcamos todos los trabajos y sacrificios que han hecho para hacernos crecer y correspondamos con obras concretas al cariño que de ellos hemos recibido. Luego señaló, el domingo pasado, un servidor y nuestra Arquidiócesis de México fuimos los primeros en emitir un comunicado en el que de manera firme condenamos el demencial atentado cometido en Orlando donde perdieron la vida 50 personas inocentes, seguimos orando y lo seguiremos haciendo por el eterno descanso de las víctimas, por la recuperación de los heridos y por el consuelo para sus familias. Jesús denunció y nos llama a denunciar el pecado, pero nunca a odiar a los pecadores, incluso, el Señor nos dice que si queremos ser perfectos, debemos amar a los que nos odian, a no devolver mal por mal, a amar a nuestros enemigos y a rezar por ellos.
Defender nuestra fe y nuestros principios, como el matrimonio natural entre un hombre y una mujer, o el derecho de los niños, no es odiar, ni discriminar, ni perseguir a nadie. Usar el lenguaje de la Sagrada Escritura para llamar mal al mal y pecado al pecado no es un lenguaje de odio, pues si realmente amamos a alguien tenemos que decirle la verdad. Nadie ama realmente disimulando la verdad y usando la mentira. No debemos olvidar que todos somos hijos de Dios, que tenemos una dignidad única. La Iglesia no odia a nadie, la Iglesia tiene innumerables enemigos, pero ella no es enemiga de nadie, y la voluntad de la Iglesia no es la de condenar a nadie, sino que es la misma de Jesús, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dijo. Finalmente señaló: quiero honrar la memoria de mi amigo, recién fallecido, el filósofo de Güemes, cito, lo que no es parejo es chipotudo. Versión de lo que dijo otro más amigo de los dos: Jesucristo, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. No pidamos, exijamos, el respeto y la tolerancia que con todo derecho los demás nos piden y exigen. 10. Regresión al pasado, editorial Desde la Fe. Nuestra democracia se está convirtiendo en la competencia por el voto de los pobres y hambrientos, a quienes siempre se les ha regateado lo que en derecho les corresponde. Las elecciones del pasado 4 de junio en 4 estados del país revelaron, por un lado, la pluralidad política que provoca que los cargos de elección popular se ganen ahora por estrechos márgenes en el porcentaje de votos, de tal manera que ningún candidato puede salir a declarar el triunfo, rotundo, contundente, legal e inobjetable. Los resultados indican cómo las preferencias demuestran la necesidad de renovaciones auténticas para que la alternancia permita rectificar la vida democrática de México, que se enriquece por las opciones políticas. No obstante, por otro lado, las elecciones revelan profundos vicios arraigados de una democracia que se supone madura, pero que en los hechos condiciona la libertad, vencida por la manipulación. Las preferencias políticas se convierten en mercancía fácilmente usable y desechable, un electorado manipulable, cuya pobreza es la mejor arma que se aprovecha para asestar un disparo a fin de aniquilar la libertad y coaccionar la voluntad de millones. Durante las campañas pudo observarse la frenética e infatigable pasarela de funcionarios de la administración pública entregando tarjetas, beneficios o emolumentos en especie que podrían ser flagrantes delitos electorales. Nuestra democracia se está convirtiendo en la competencia por el voto de los pobres y hambrientos, a quienes siempre se les ha regateado lo que en derecho les corresponde. En algunos casos, los apoyos de los diversos programas de desarrollo social, en tiempos de elecciones, quedan bajo la discrecionalidad y voluntad del secretario titular del ramo, impidiendo su agilización y reparto expedito, o bien forman parte de una caja chica para lograr la victoria en las urnas. Si bien el sistema electoral se perfilaba para que fuera más y más barato, esto ha sido un dulce sueño que se transformó en pesadilla cuando vemos las indecentes cifras de lo que pueden costar las elecciones estatales. Este 2017, los mexicanos sufrimos una sangría de más de 4,000 millones de pesos para la realización de los comicios en Nayarit, México, Coahuila y Veracruz. Esto es algo que no debería soportarse más ante las graves carencias de un país que parece estar en elecciones de forma permanente. Igualmente se cuestiona la efectividad de las fiscalías especializadas para atender delitos electorales. En cada proceso electoral, los agraviados presentan cientos de denuncias sin que conozcamos los resultados concretos de las indagatorias ni si, de la probable responsabilidad, se dieron castigos ejemplares para inhibir la comisión de cualquier delito electoral. De acuerdo con la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales, en los procesos de los 4 estados se iniciaron casi 700 investigaciones, sin embargo, no tenemos mayores resultados al respecto. Y es que la compra de votos ha sido la denuncia constante ante instituciones y autoridades electorales tímidas y ausentes de poder, actores pasivos y complacientes, dejando que las aguas de la ilegalidad rieguen los frutos de elecciones cada vez más cuestionadas cuando no se actúa conforme a justicia y derecho. Se ha dicho que el panorama electoral 2017 servirá de termómetro para el proceso de 2018, donde elegiremos al presidente de la República y se renovará la totalidad del Congreso de la Unión. Si eso es así, entonces estamos frente a un gran problema.
Será la elección de la obtención del poder sin importar los medios que se utilicen. Será la regresión al pasado más absolutista, empañado por el fantasma del fraude más escandaloso. 11. Homilía del Cardenal Norberto Rivera, Arzobispo Primado de México, del 11º domingo del tiempo ordinario. Hoy hemos escuchado cómo nacen dos grandes comunidades, al pie del Sinaí, de tribu nómada. Israel se transforma en pueblo, en reino de sacerdotes, en una nación consagrada. Siglos después, ante multitudes extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor, ante la mies que no tiene trabajadores, Jesús llama a los 12 y con ellos comienza el pueblo de la nueva alianza. El pastor de nuestras almas, el dueño de la mies, decide llamar a pescadores, publicanos y hasta célotas para que sean sus colaboradores. De esta iniciativa nacida de la compasión de Cristo brota la comunidad apostólica de los 12, cuya lista hoy ha presentado San Mateo a la Iglesia de todos los tiempos. La nueva comunidad, la Iglesia querida por Cristo, girará en torno al ministerio de los 12, cuya misión es hacer visible el amor de Cristo. En el grupo de los apóstoles no cuenta en modo decisivo las cualidades humanas, su extracción social, política o cultural, su militancia religiosa o ideológica. De hecho, entre los apóstoles conviven personalidades diametralmente opuestas como la de Mateo, que se relaciona con los paganos impuros, y el rigorista Simón de la secta de los celotas. El elemento fundamental es la elección y la misión o envío con autoridad que Jesús les confiere para que sus palabras y sus signos sean eficaces. Esta autoridad se manifestará como la de Jesús, en su dominio sobre las fuerzas del mal. Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Así el evangelista subraya la continuidad entre la misión de Jesús y la de sus discípulos, que aquí representan a la nueva comunidad cristiana enviada con el mismo poder de Jesús para hacer presente el reino de Dios que deben anunciar. Esta es precisamente nuestra primera tarea hoy, proclamar que el reino de los cielos está cerca, que está en medio de nosotros, que Dios ha puesto su tienda de campaña junto a la nuestra, para acompañarnos en nuestro diario caminar, para darnos vida y felicidad. Esto es lo que nos dice el Evangelio de hoy con su lenguaje de hace 2000 años. Curar enfermos, es decir, liberar a las personas de todo lo que las paraliza, les roba vida y hace sufrir, sanar el espíritu y el cuerpo de todos los que se sienten destruidos por el dolor y angustiados por la dureza despiadada de la vida diaria. Resucitar muertos, es decir, liberar a las personas de todo aquello que bloquea sus vidas y mata su esperanza, despertar de nuevo al amor a la vida, la confianza en Dios, la voluntad de lucha. Limpiar leprosos, es decir, limpiarnos nosotros mismos y la sociedad en que vivimos de tanta mentira, hipocresía, convencionalismo y corrupción, ayudar a vivir con más verdad, sencillez y honradez. Arrojar demonios, es decir, liberarnos y ayudar a los hermanos a liberarse de tantos ídolos que nos esclavizan, poseen y pervierten nuestra convivencia. Cuenta el cardenal Giacomo Biffi, arzobispo de Bolonia, que cuando enseñaba en Milán, en el Instituto de Pastoral, dio una conferencia sobre la resurrección de Cristo. Cuando terminé la conferencia, una señora se acercó y me dijo: ¿pero de verdad usted ha querido decir que Jesús está vivo? Sí, señora, eso es lo que dije, que está vivo y que su corazón palpita como el suyo y como el mío. Entonces, esto tengo que decírselo de inmediato a mi marido. Muy bien, señora, vaya ahora mismo y dígaselo. Al día siguiente regresó la señora con el cardenal para contarle que su marido le había dicho que probablemente entendió mal. El cardenal entonces le dio la grabación de su conferencia y al oírla el marido exclamó: si esto es así, si Jesús está vivo, entonces todo cambia. Esto es precisamente lo que tenemos que hacer los cristianos. En esto consiste la evangelización, en anunciar con palabras y con hechos a Jesucristo vivo. En una sociedad plural como la nuestra, en donde se proclama abiertamente que hay libertad de expresión y libertad religiosa, pero en donde paradójicamente los que proclaman dichas libertades ridiculizan y hostigan a los practicantes de su credo, muchos cristianos terminan viviendo su fe con una especie de complejo de inferioridad. Se sienten creyentes en lo más hondo de su corazón, pero no se atreven a confesarlo ante los demás, ni en su propio ámbito profesional, ni en los círculos sociales donde se mueven.
Sin embargo, en estos tiempos en que tanto se habla de autenticidad, sería un contrasentido que los creyentes ocultáramos las convicciones que ponen luz y esperanza en nuestras vidas. Nuestra sociedad necesita estos mensajeros del reino que Jesús envía por delante. Testigos que digan con su vida que la vida puede ser vivida con dignidad y confianza, con hondura y esperanza, con alegría y con positividad. Hoy, Día del Padre, muchos de ustedes junto con su familia, sin duda alguna se han puesto en la presencia de Dios Padre, de quien viene toda paternidad, para que los ilumine, los fortalezca y los haga sentir la necesidad que tienen de conocer inteligente, social y cristianamente su oficio y la gran dignidad que han recibido. Pero sobre todo, habrán abierto su corazón ante el Padre que es todo amor y toda compasión para que derrame su amor en sus corazones. Todos ustedes saben, queridos papás, que su primera y principal misión, en el santuario del hogar que se les ha confiado, es el de proveer a la conservación, a la salud corporal, intelectual, moral y religiosa de la familia. Y este encargo que han recibido de Dios y de la misma naturaleza lleva consigo evidentemente el de defender y el de promover sus derechos sagrados, los derechos humanos de cada uno de los miembros de la familia, singularmente el derecho de cumplir sus obligaciones para con Dios y constituir con toda la fuerza del término, una comunidad verdaderamente humana y cristiana. Juan Pablo II en uno de sus viajes a México les recordaba el compromiso que tienen como padres de familia de defender los derechos de la familia contra todas las violencias o influencias exteriores y de promover estos mismos derechos, reclamando de la sociedad civil, política y cultural por lo menos los medios indispensables para su libre ejercicio. Felicidades padres de familia. En esta Eucaristía ustedes serán especialmente encomendados a Dios nuestro Padre. 12. Sacerdote repara autos clásicos y usa dinero de la venta para ayudar a seminaristas, artículo de Así Prensa. Este año el P. Matthew Keller, un aficionado a los automóviles clásicos, rifó un convertible Pontiac Firebird de 1969 que él mismo restauró en un taller mecánico, para apoyar a los seminaristas de la diócesis de Gallup en Nuevo México, Estados Unidos. El automóvil clásico, rifado por el proyecto diocesano para apoyar las vocaciones sacerdotales, V8S for Vocations, fue adquirido por Debbie Díaz Vázquez de la ciudad de Phoenix, Arizona, el sábado 17 de junio. Gracias a todos los que participaron en el sorteo y apoyó el programa de restauración. El 100% de los ingresos proporcionarán ayuda a los hombres que se están formando como sacerdotes y para fomentar las vocaciones en la diócesis, dijo V8S for Vocations en un comunicado. Nuestro programa de restauración de coches es un faro de luz en un lugar remoto y olvidado de los Estados Unidos. Esto no es solo un coche, es un símbolo gigante de esperanza, añadió. En 2016, el P. Keller remodeló y donó un Chevelle de 1972, con el que se recaudó $140,000 estadounidenses para los seminaristas de la que podría considerarse como una de las diócesis más pobres del país. El presbítero, exdirector de vocaciones, y ahora rector de la Catedral Sacred Heart Catedral y vicario general de la diócesis de Gallup, señaló recientemente que apenas tienen entre 35 y 40 sacerdotes para 60 parroquias, y que se necesita cerca de $30,000 estadounidenses para los estudios de cada nuevo seminarista. La idea de V8S for Vocations nació en 2014, cuando el padre Keller pensaba en un proyecto para la construcción de la comunidad para los seminaristas. Fue entonces cuando unos amigos le sugirieron redescubrir su antigua afición y que restaure un auto con ellos. La verdad es que soy un hombre muy aficionado a los carros. La idea comenzó a girar en torno a lo que sería un edificio para la fraternidad, que era un proyecto de formación humana. Entonces esa idea vino a mí. Yo estaba como, wow, esto, el auto, sería una gran forma de recaudar para la oficina de vocaciones, dijo el padre Keller a Así Prensa en noviembre de 2015. Cuando el presbítero era adolescente, trabajó como mecánico junto con su padre y su medio hermano. Al ingresar al seminario vendió su Hot Rod, un auto clásico modificado, y dejó atrás ese pasatiempo, sin pensar lo que pasaría años después.
Con el proyecto en marcha en junio de 2014, el padre Keller junto a un grupo de seminaristas de Gallup restauraron el primer vehículo, el cual había sido encontrado por un amigo suyo de la escuela. Era un Chevelle modelo Acento 72 tipo deportivo. Encontramos un donante que lo compró de inmediato y nos lo dio para que empecemos a trabajar en él de inmediato, indicó el padre Keller. Con la ayuda de un equipo donado, el garaje en la parte trasera de la Catedral del Sagrado Corazón de la diócesis se convirtió en un taller mecánico, donde los seminaristas y otros aficionados a los autos que ofrecieron su ayuda, católicos y no católicos, ayudaron a modernizar el Chevelle. Pero la recaudación de fondos también le dio una lección personal. Yo me fui al seminario, pensando que esos pasatiempos que debía dejarlos atrás. Pero había una razón para esos intereses, y Dios lo sabía. Él sabía que esos años que pasé en el camino de los autos, los iba a utilizar para construir el reino de Dios. Eso fue una gran lección, para mí, de no olvidar que Dios toma todos nuestros dones, nuestros talentos y nuestros intereses y los utiliza, aseguró el presbítero.